Buen día, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, pueblo de México. Sigue siendo parte del día. El PRD sí tiene propuestas. La primera propuesta, diputado Camarillo, es que dejen de robarse el dinero de los mexicanos. La segunda propuesta que tiene: no hagan pagar a los mexicanos los 2 billones de pesos que se gastaron los sinvergüenzas que han gobernado este país y que han estado como titulares en las empresas paraestatales que hoy privatizan y regalan a los particulares. En este dictamen que hoy vamos a votar, prácticamente es una renuncia a la riqueza, a la prosperidad, a la identidad, al sentido de pertenencia y del poder hacer y querer ser. En los últimos sexenios, sobre todo el de los panistas, nos promovieron que Pemex y la CFE eran empresas de clase mundial, líderes y capaces, por lo que en forma voraz se enquistó una alta burocracia y se inundó de una corrupción masiva y lacerante, de la que hoy el diputado Camarillo dice que quiere quitar. Ayer, aquí mismo, un compañero diputado del PAN decía que a Pemex la iban a liberar de la corrupción excesiva. Pues si una corrupción que ustedes mismos se enquistaron y aún así Pemex da y sostiene la economía del país. Y la CFE corre la misma suerte. En esta ley se propone el absurdo de implementar el sistema fallido que implementó Petróleos Mexicanos por 2 décadas con la integración de subsidiarias y filiales, con el propósito de fragmentarla y entregarla en partes mediante alianzas estratégicas para que los privados terminen con una gran parte de la infraestructura de la CFE. Hoy, por decreto, se realiza un despojo al pueblo de México. Pemex y CFE dejarán de ser paraestatales y pasarán a ser empresas productivas del Estado, en donde tendrán otro régimen y otro comportamiento. Las empequeñecen, la debilitan, porque es tanta su grandeza que los competidores quieren el servicio a modo, fácil y sin obstáculo. Pero lo más terrible para los mexicanos es que estas industrias dejan de ser propiedad de la nación para ser propiedad del gobierno federal, es decir, del presidente en turno. Hoy ese presidente muestra su ambición y soberbia contra lo más grande y poderoso que ha construido México a lo largo de 7 décadas, su industria energética. En la exposición de motivos se dice que el principal propósito de las nuevas leyes es la conversión de Pemex y de CFE de organismos descentralizados a empresas productivas del Estado, para que operen con mayor autonomía de gestión que les permitan competir en el mercado abierto. Para ello, no serían sujetas de las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Se pretende darles mayor autonomía en cuanto a su organización, funcionamiento y hasta cierto punto en materia presupuestal. Sin embargo, se establecen restricciones para el uso de los recursos que generan, en especial a Pemex, debido principalmente al régimen fiscal especial que se establece en la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos. Por otra parte, la autonomía presupuestal también se limita porque ambas empresas estarán sujetas al balance financiero y el techo de gastos de personal que les establezca la Secretaría de Hacienda. El propósito de dotar a Pemex y a CFE de la autonomía de gestión que les permita competir con las empresas privadas que se incorporarán al sector no se cumple al estar sujeto a tratamientos regulatorios y fiscales distintos a los que se le aplicarán a las empresas privadas, así como a restricciones financieras heredadas, con lo que tanto Pemex como CFE estarán en franca desventaja respecto a las empresas particulares. Por otra parte, tanto Pemex como CFE entrarán en un mercado competido con enormes deudas acumuladas. Así, el pasivo laboral de Pemex al 31 de diciembre del 2013 asciende a 1.119.000 millones de pesos, derivado de un régimen de pensiones y jubilaciones cuyos beneficios superan con mucho a los que otorga el IMSS y a los que seguramente se acogerán las empresas privadas. El correspondiente a CFE asciende a 504.000 millones de pesos. En síntesis,
Pemex y CFE, como empresas productivas del Estado, iniciarán su etapa de competencia frente a empresas privadas en franca desventaja. El Ejecutivo y sus socios midieron al pueblo, midieron la división del país, las circunstancias de desconcierto y decidieron actuar en forma pareja y tajante. Las dos leyes que hoy discutimos son muy similares y solo tienen pequeñas diferencias, por lo que este posicionamiento general se aborda de manera conjunta. Las iniciativas de la Ley de Petróleos y de Comisión Federal de Electricidad contienen un conjunto de defectos e incongruencias que impedirán alcanzar el propósito de lograr la autonomía técnica y de gestión que en teoría se pretende. La enorme injerencia del Ejecutivo en las empresas se mantendría en lo que seguiría estando expuestas a los vaivenes políticos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Las únicas modificaciones que en realidad se introducen son la aparente liberación de la aplicación de las normas sobre adquisiciones y obras públicas que se aplican a todas las entidades del gobierno federal. Sin embargo, no se les libera totalmente, ya que se les crea un régimen especial que al final de cuentas constituye una camisa de fuerza que limita a las que no estarán sujetas las empresas privadas competidoras. La supuesta autonomía presupuestal también es relativa y ficticia. Estarán sujetas a los balances financieros y a los techos de gastos en servicios personales que se les imponga a la Secretaría de Hacienda, además de un régimen fiscal más agresivo que el que se aplicará a las empresas privadas. Lo que no se tomó en cuenta o no importó fueron los efectos negativos que el tan promocionado nuevo modelo energético tendrá en la economía nacional, en las finanzas públicas, en la seguridad energética de largo plazo y del medio ambiente. Se raya en lo inaudito al proponer un consejo de administración en cada empresa, donde la mitad son funcionarios, secretarios de estados, dependientes del Poder Ejecutivo, y la otra mitad consejeros independientes puestos a modo. Concluyo, presidente. Pemex y CFE seguirán siendo de los mexicanos, sí, pero solo se nombra porque prácticamente las vacían y le secan las entrañas. Pemex tiene solo como objeto la explotación y la exploración de hidrocarburos. Renuncia de facto al valor agregado, a la refinación, a la petroquímica, a la distribución y transportes. Sus ductos, que son las arterias, las venas de la industria nacional energética, estarán a disposición del mejor postor mediante el famoso sistema abierto para que los privados se conecten y dispongan de ellos. Y la misma práctica se le aplica a CFE. Hoy el PRD dice no, hoy el PRD dice voto en contra. Hoy, como representante del Estado de Tabasco, digo, la patria no se vende, la patria se defiende, mexicanos. Nos vemos en la consulta popular en 2015 y la historia los juzgará y marcará por siempre por este hecho de traición vendepatrias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.